Esta es la clase número 19 y está grabada el día 14 de abril de 2020. En esta clase vamos a hablar del fenómeno de inducción. El fenómeno de inducción fue descubierto principalmente por el científico británico Michael Faraday. Y básicamente de lo que se trata este fenómeno es que cuando nosotros movemos un circuito eléctrico a través de un campo magnético, se genera una corriente eléctrica en el circuito eléctrico. Una manera en que nos han enseñado a ver esto, si tenemos un imán, si esta es una barra imantada que, indica que es un imán. Aquí tenemos el polo norte, aquí tenemos el polo sur del imán, y este imán está produciendo líneas de campo magnético, que esas serían las líneas de campo magnético. Ahí están. Bueno, ahí están más o menos dibujadas las líneas de campo magnético, y nosotros sabemos que el campo magnético fluye hacia afuera del polo norte y fluye hacia adentro del polo sur. Ahí tenemos el campo magnético, y entonces si nosotros tenemos un cable que pasa por ahí por el campo magnético, no va a pasar nada. Pero si nosotros movemos este cable, si lo movemos hacia allá o hacia acá, entonces se va a generar una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica pues va a depender de cómo movamos el cable y de cómo tengamos ahí el campo magnético. Bueno, muy bien. Entonces, para hablar de esto, vamos a tener que recordar un concepto que es el concepto de la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz es un voltaje. Recuerdan ustedes que un voltaje es energía por unidad de carga. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito, pues hablamos que la corriente en ese circuito se mueve, circula a través del circuito debido a una diferencia de potencial que nos da la pila, y digamos en términos generales podemos pensar que la fuerza electromotriz es la diferencia de potencial que produce la pila. Muy bien, entonces la fuerza electromotriz se denota por la letra griega epsilon, y es para todo fin práctico un voltaje. ¿Qué es el voltaje? Energía por unidad de carga. Entonces, la manera en que nosotros observamos que se produce este fenómeno que se llama la inducción de Faraday o la inducción electromagnética es cuando nosotros movemos un circuito a través de un campo magnético. ¿Qué es lo que pasa cuando movemos el circuito a través del campo magnético? Pues el flujo del campo magnético a través de ese circuito va a variar. Y entonces la ecuación que nosotros necesitamos va a ser la siguiente.
el cambio del flujo del campo magnético con respecto del tiempo. Es el flujo del campo magnético con respecto del tiempo va a ser igual a menos la fuerza electromotriz generada en el circuito que se está moviendo. Ahora, fíjense ustedes que nosotros hemos dicho que el circuito se está moviendo. Pasaría exactamente lo mismo si el circuito estuviera estático y lo que se estuviera moviendo fuera el imán. Vamos a dibujarlo acá arriba. Esto que está aquí dice, bueno, que el circuito se está o alejando o acercando, y lo que vamos a dibujar en color azul, que va a ser esto de aquí, quiere decir que o el imán se está alejando o acercando, o pueden ocurrir las dos cosas, que tanto el imán como el circuito se estén moviendo. Y entonces el chiste es que nosotros logremos que varíe el flujo del campo magnético, y entonces la ecuación que nos va a controlar la producción de la corriente eléctrica va a ser esta ecuación que está ahí, y es la ecuación de la inducción, ¿sí? Y nos dice que la derivada del flujo del campo magnético con respecto del tiempo es igual a menos la fuerza electromotriz generada en el circuito. Acuérdense que si nosotros tenemos una fuerza electromotriz en un circuito, pues esta fuerza electromotriz va a generar una corriente eléctrica. Y una cosa que es muy interesante es el signo menos. ¿Por qué? ¿A qué se debe el signo menos? Es como si hubiera un fenómeno de inercia. Fíjense ustedes, a la hora que nosotros cambiamos el flujo del campo magnético a través del circuito, pues vamos a generar una corriente en el circuito. Y ya sabemos nosotros que una corriente en un circuito genera un campo magnético. Entonces, este campo magnético generado en la corriente, pues va también a experimentar un flujo a través del circuito. Y entonces el signo menos lo que nos quiere decir es que el campo magnético que va a generar la corriente va a producir un flujo que se opone al cambio del flujo del otro campo magnético. Y esto es lo que se llama la ley de Lenz, que es muy importante y todos ustedes seguramente han oído hablar de ella, ley de Lenz. La ley de Lenz nos dice que en un circuito eléctrico en donde se está generando una corriente eléctrica debido a un cambio de flujo de un campo magnético externo, la corriente que se genera es tal que el campo magnético que produce esta corriente va a tener un flujo que se opone al cambio del flujo del campo magnético original. Bueno, entonces, pues ahí está nuestra ley de inducción en forma de derivadas. De hecho, es mejor que pensemos la ley de inducción de esta manera. La fuerza electromotriz va a ser igual a menos la derivada del flujo del campo magnético con respecto del tiempo. La fuerza electromotriz es el trabajo que hace el campo eléctrico en un circuito cuando mueve una carga unitaria en el circuito completo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que la fuerza electromotriz va a estar definida en términos de energía por unidad de carga, o sea, va a tener las mismas unidades que el potencial electrostático. La fuerza electromotriz va a ser un voltaje básicamente, y va a ser el trabajo
que realiza el campo magnético que empuja a la corriente sobre el circuito al dar una vuelta completa al circuito. Y entonces lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño cálculo matemático de los que ya estamos acostumbrados a hacer. El flujo del campo magnético, es igual a la integral de superficie del campo magnético punto de A. Lo que nosotros estamos haciendo es estamos tomando la derivada del flujo del campo magnético con respecto del tiempo, y esto pues va a ser la derivada con respecto del tiempo de la integral de superficie de B punto de A. Entonces fíjense, la B es una función de x, y, z y t. A la hora que la integramos, pues estamos haciendo una integral sobre x, y, z. Entonces esto que estoy encerrando con el láser es una función solamente de t, y por lo tanto le podemos tomar su derivada con respecto al tiempo. Pero las variables x, y, z son independientes, entonces las operaciones las podemos alternar, y esto entonces nos quedaría igual a la integral de superficie de la derivada parcial del campo magnético con respecto del tiempo punto de A. Podemos alternar estas operaciones y entonces nos queda que la derivada con respecto al tiempo del flujo del campo magnético pues va a ser igual a la integral de superficie de la derivada parcial del campo magnético con respecto del tiempo punto de A. Y esto sabíamos que era igual a menos la fuerza electromotriz. Luego habíamos dicho que la fuerza electromotriz era el trabajo que nosotros realizábamos sobre una carga unitaria al completar un circuito. Entonces fíjense ustedes que es trabajo por unidad de carga. Entonces el trabajo por unidad de carga nosotros lo podemos calcular utilizando la fuerza por unidad de carga, y la fuerza por unidad de carga se llama campo eléctrico. Esto es menos epsilon, que va a ser igual a menos la integral sobre una trayectoria cerrada del campo eléctrico punto de R. Ahí tenemos eso. Si nosotros aplicamos el teorema de Stokes, esta última integral la podemos escribir como menos la integral de superficie del rotacional del campo magnético punto de A. Y entonces fíjense ustedes que esta ecuación pues es igual a esto, que es igual a esto, que es igual a esto. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la integral de superficie de la derivada parcial del campo magnético con respecto del tiempo punto de A es igual a menos la integral de superficie del rotacional del campo eléctrico punto de A. Podemos pasar todo de un mismo lado de la ecuación y entonces nos queda que la integral de superficie de la derivada parcial del campo magnético con respecto del tiempo más el rotacional del campo eléctrico, todo esto punto de A, es igual a 0. Y entonces nosotros podemos decir, si nosotros queremos que esta igualdad
sea válida para cualquier superficie S, no para una sola, sino para cualquier superficie S, entonces la única posibilidad que tenemos es que el integrando sea 0. Por lo tanto, nos resulta que la derivada parcial del campo magnético con respecto del tiempo va a ser igual a menos el rotacional del campo eléctrico, que esto lo vamos a escribir como el rotacional del campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto del tiempo. Y esta es una ecuación muy importante, es la forma diferencial de la ley de inducción de Faraday, que la tenemos ahí. ¿Y de dónde salió? Esta es la forma diferencial, y digamos que la forma integral es la que nos dice que la derivada, pero la vamos a hacer en negro, la que nos dice que la derivada del flujo del campo magnético con respecto del tiempo va a ser igual a menos la fuerza electromotriz generada. Y como les decía yo anteriormente, el signo menos es muy importante porque prácticamente nos permite encontrar cuál es la dirección de la corriente que se genera debido al efecto de inducción. Y como les mencioné anteriormente, pues esta es la ley de Lenz. Para completar esta clase les recomiendo que lean los artículos sobre inducción de Faraday y fuerza electromotriz en la Wikipedia. Están bastante interesantes y no les va a llevar mucho tiempo leerlos. Yo los leí en la Wikipedia en inglés, no sé si en español estén igual, no sé ni siquiera si estén en español. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.